¿Qué tal? Buenos días. 3 años de decisiones difíciles, algunos ya le llaman la tormenta perfecta. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Recorte en el gasto, probable aumento en impuestos, reforma del sistema de pensiones, vencimiento de deuda contraído durante gobiernos de Arena, salvadoreños bajo riesgo de deportación, bajo crecimiento económico y encima 2 elecciones que ya se ven como muy disputadas y probablemente muy sucias. Esto es algo de lo que enfrenta la República entre 2017 y 2020. La receta de los países amigos para ayudarnos a salir de los problemas es: pensemos en reducir gastos innecesarios en el gobierno, evaluemos nuevos impuestos y evaluemos también si tenemos un modelo económico que produzca más empleos y que sean mejores pagados. Súmele lo que receta la empresa privada: clima de inversión de confianza y de certeza entre gobierno y privados para que se libere la inversión. Para hablar de estos retos que se nos vienen encima, ya nos acompañan en República el doctor Héctor Dada, exministro de Economía durante la administración del presidente Funes, exmiembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno a finales de los 70 y miembro de Cambio Democrático. También nos acompaña Alberto Arene, economista y expresidente de CEPA durante la administración del presidente Funes. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días, Carlos. Buenos días, Alberto. Y un saludo a la audiencia. Bueno, Alberto, comencemos contigo entonces, porque tú en una columna de opinión en la prensa gráfica titulabas que se nos venía básicamente la tormenta perfecta, que es básicamente una serie de sucesos que se van a dar en los próximos 3 años, a los cuales básicamente tenemos que enfrentarle. Así es, y la toma de decisiones no se hace solo en función de la situación que uno tiene en el presente, sino cada vez más las decisiones de las grandes corporaciones, de los países serios, de las instituciones serias se hacen en base a los escenarios prospectivos, ¿verdad? Y esa es la base de la toma de decisiones. Y ya tenemos bastantes problemas actualmente que se han venido señalando, pero que se han venido profundizando en los últimos años. Es decir, el bajo crecimiento, donde el Banco Mundial está de nuevo proyectando que va a concluir este año con 2%, que en el 2018 con 1.8% y el 2019 con 1.7%. Es decir, con esos niveles de crecimiento ni es posible la creación de empleo, ingresos, salarios y además más ingresos fiscales. Eso hace que la deuda pública que tenemos, que se aproxima más o menos al 63%, pero que hay otras instituciones que están proyectando que podríamos terminar el año con 67%, sin contar la actualización de las cuentas nacionales que están en manos ya del presidente de la República para ver si va a autorizar que se publiquen, porque ya se las dio el Banco Central. Esa deuda pública podría ser superior al 70% o aproximarse al 75%. Eso desde el punto de vista económico. Pero como no se hicieron los ajustes que se tenían que hacer, no se inició un ajuste fiscal ordenado y además con recursos, resultado de un acuerdo entre el gobierno, Arena y el Fondo Monetario Internacional, el ajuste desordenado y sin recursos, o mayores recursos, ya comenzó. Y el dilema es o va a hacerse de esa manera como se está haciendo, ¿verdad? Donde aumentan el precio de servicios, donde ponen impuestos a la telefonía, donde además ya comenzaron los recortes del gasto social, los recortes de educación, de salud, etcétera, la eliminación de subsidios. Es decir, ese proceso se va a profundizar, o se hace de la manera como se está haciendo, o se hace de una manera ordenada, resultado de acuerdo. Y finalmente, a eso, como si esto no fuera poco, se le agrega precisamente el final de la válvula de escape histórico que ha tenido El Salvador para que las consecuencias de la incapacidad del manejo del gobierno y del país se amortigüe, y eso es expulsando gente, ¿verdad? Es decir, eso es
la migración histórica de los salvadoreños al exterior, Honduras, por supuesto, en el pasado, Estados Unidos en toda la posguerra, y entonces ahora ya hay un cambio objetivo de parte de la política norteamericana de una política mucho más restrictiva en términos de la inmigración hacia Estados Unidos o la migración de nuestro lado, pero también de cara a precisamente al TPS, que es el acuerdo temporal, ¿verdad?, migratorio, que le permite a 190,000 salvadoreños continuar viviendo allá y trabajando. Esto se va a acabar y entonces va a venir mucha gente. Y hay una política restrictiva, una política donde están aplicando la ley de sacar a más gente. Entonces, a estos aspectos combinados, y particularmente bajo crecimiento, al ajuste económico que se viene y a la salida, al final de la válvula de escape, con un cambio en la política norteamericana, es lo que le llamo yo la tormenta perfecta, es decir, la combinación de todos los sectores. Este país limitado, sin recursos, pequeño, dividido, confrontado, sin estrategia, sin política, sin plan, no va a poder afrontar eso. Y esto es un llamado a la reflexión, pero también a que despertemos y dejemos de estar jugando pispicigaña. Ok, ahora, doctor, dicen que para resolver un problema primero hay que reconocerlo. Una buena parte de eso implica sinceridad y también valor, pero da la impresión que a veces nuestros políticos, y esto antes de que le entremos de lleno a cómo solventar esto que ya ha enumerado Alberto Arene, la premisa fundamental es dejar claro de que necesitamos estadistas y no politiqueros, es decir, gente que realmente piense en decirle a la gente lo que necesita escuchar y no lo que sus bases quieren escuchar. Mire, pero cuidado, si el problema del país es que no solo los que hacen política partidaria están en esa actitud de no reconocer problemas. Le basta escuchar los discursos de los dirigentes empresariales y los de algunos colegas economistas. O sea, un gran economista decía el otro día que todos los problemas comenzaron con el gobierno del presidente Funes. Falso. No solo es, sí, pero es grave que la gente sienta absoluta impunidad de decir cosas que sabe que son mentiras. Tenemos un ambiente donde nadie está hablando las cosas correctas. Por ejemplo, usted habló de la empresa privada pide confianza. El otro día en otro programa de televisión yo saqué un documento del ENADE del 2006. En el ENADE del 2006, los empresarios presentes en el ENADE decían que no eran sostenibles las finanzas públicas del país, que estaban al borde de la quiebra, 65% de los empresarios. La mayoría decía que no tenía confianza en el gobierno. ¿Y quién gobernaba el 2006? Un expresidente de la ANEP. O sea, tenemos que reconocer que estamos frente a un problema estructural. En este libro de Juan Héctor Vidal, publicado por la UTEC, de la ilusión al desencanto, lo dice. En 1996 él cita un documento de la ANEP donde dice: estamos frente a problemas estructurales no resueltos. Pero los salvadoreños somos expertos en ir tirando los problemas para adelante. La creación del fideicomiso de obligaciones previsionales fue fruto de un momento de crisis fiscal profunda y se inventaron una salida colateral, ¿verdad?, que tenía que agotarse, porque usted no puede estar prestando indefinidamente. Tiraron 2% de déficit del PIB, 2% del PIB de déficit, perdón, para decirlo en orden, lo tiraron a un ilegal fideicomiso, dicho sea de paso. Generaron también un fideicomiso de educación y seguridad pública, donde también adquirieron deuda colateralmente.
La crisis fiscal, tal como los empresarios lo dijeron en ANEP, estaba ya planteada. Buscaron un escape, no una solución. Pero llegan los gobiernos y al que yo pertenecí, y nunca se hizo la reforma adecuada. El bajo crecimiento, ese no es un problema que comienza en 2009. Desde el año 96 tenemos bajo crecimiento. Exacto. Entonces, reconozcamos que estamos frente a un problema estructural, que seguimos manteniendo con parchecitos agregados un modelo que fracasó, que se propuso hacer del país un país exportador. Somos un país que importa el doble de lo que exporta, ¿verdad? Íbamos a tener tasas de crecimiento indetenibles, porque el libre mercado produce mecánicamente tasas de crecimiento muy grandes, y tenemos bajo crecimiento. Después nos íbamos a convertir en un centro financiero internacional, y no lo fuimos. Todas las apuestas se perdieron, y desde el 2004, con el gobierno de Saca, ante el reconocimiento de que el modelo estaba totalmente agotado, no se comenzó a cambiar el modelo. Lo que se hizo fue comenzar a ponerle parchecitos. Dígame usted cuál es la apuesta estratégica que hay en el país desde el 2004. Todas las apuestas de los 3 primeros gobiernos de Arena se perdieron. El 4º gobierno de Arena se dedicó a poner parches, a creer que los subsidios son variaciones del modelo, ¿verdad? Y los subsidios no son variaciones del modelo. Como dice el Papa Francisco, son maneras de paliar pobrezas temporales, pero no son soluciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que aceptar que estamos primero frente a un problema compartido. Los que impusieron un modelo que no funcionó o que no lo pudieron hacer funcionar, y ya 8 años de gobierno disque de izquierda que no han sido capaces de hacerle las reformas adecuadas al modelo para que funcione. En esas condiciones no hay crecimiento posible. Pero nos dedicamos a discutir que si hay gastos superfluos, y titular de un periódico, $200,000 gasta la Asamblea Legislativa en viajes. Si quitemos los $200,000, aunque en este mundo no se puede hacer política nacional sin viajar, ¿verdad? O sea que es una tontería, pero con $200,000 no vamos a resolver el problema. Estamos hablando, fíjese que todo el mundo dice hay que bajar los gastos, pero después comienzan a decir, pero el gobierno no ha financiado adecuadamente la fiscalía. No vamos a tener buenas elecciones porque no tienen dinero. Hay que darle más dinero a los hospitales, hay que darle más dinero en las escuelas. La verdad es que tenemos un presupuesto que no alcanza para suplir las necesidades fundamentales. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay que priorizar adecuadamente. Los gobiernos nunca deben de tener gastos innecesarios, ni en las épocas de bonanza, y menos en las épocas de vacas flacas. O sea que eso de que los gobiernos no deben desperdiciar el dinero, no hay que desperdiciarlo porque no es de los funcionarios públicos, es de la gente. Ok, ahora, Alberto, una vez más, volvemos a estas ideas, sinceridad y valor, no solamente de parte de los gobernantes, también de la empresa privada, sino también de la oposición política. Quiero que pongamos en pantalla algo porque me parece, y de los académicos. No los perdone tan fácilmente. Pongamos en pantalla algo de lo que escribió en un editorial el señor Mauricio Silva, debo decir, director del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando hablaba acerca del rol que estaba jugando la oposición. El señor Mauricio Silva escribió sobre los partidos políticos, en especial de Arena. Él decía, los partidos políticos están jugando un papel muy triste al enfrentar la actual crisis financiera y fiscal del país. Están poniendo los intereses de partido por delante de los de El Salvador. La Sala de lo Constitucional hace algo similar en su decisión sobre el CITRAMS, al tomar una posición que no tiene explicación técnica. El costo de ello es muy alto para la nación y tendrá repercusiones de largo plazo. Bueno, digo esto porque una vez más,
si el país, es decir, el Estado ya sabemos que es aproximadamente un 25% de la actividad económica del país, ¿verdad? Sabemos que tenemos una crisis fiscal, que eso hay que manejarlo, pero da la impresión que es cierto lo que dice el señor Mauricio Silva, se aprovecha la coyuntura en problemas al gobierno políticamente porque no tiene correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa, pero no solucionar la crisis fiscal entonces, y eso es un problema, porque si el gobierno es 25%, lo queramos o no, de la actividad económica, eso nos causa problemas a todos. Y eso da la impresión que se da por el cálculo político de si el gobierno está mal, yo recupero el Estado y luego veré si puedo componer el problema. Pues sí, Mauricio Silva, nuestro amigo, que es representante del gobierno de El Salvador. De Centroamérica. De Centroamérica ahora, sí. Pero bueno, porque se van rotando, ¿no? Pero digo, fue el gobierno de El Salvador quien lo puso ahí, en el BID. Efectivamente, aquí hay un problema de visión. Yo quiero introducir un tema relacionado. Las elecciones no van a resolver nada. O sea, eso es lo peor. Las próximas elecciones no van a resolver nada si no hay un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Si, supongamos, porque la estrategia de Arena es capitalizar al máximo esta situación compleja financiera, que si no hay acuerdo, el ajuste va a ser mucho más radical, mucho más penoso, recesivo, va a afectar más todo lo que es la parte social, y va a reducir considerablemente el nivel de vida de la clase media y de los pobres. Si hay acuerdo, entonces van a haber recursos, más recursos, para que se amortigüe las consecuencias de esos recortes y de esos impuestos, ¿verdad?, adicionales, y podamos tener una transición más gobernable para comenzar precisamente a ver los cambios sobre los que el país se tiene que poner de acuerdo. Ahora, pero porque si no, Carlos, lo que va a suceder es que el próximo gobierno, si ganara Arena, va a recibir el país en llamas, recesivo y sin los recursos para lidiar porque los déficits y las crisis van a continuar y se va a profundizar. Y el FMLN en la oposición, bloqueándolos, confrontándoles. Entonces, la pregunta es, ¿qué ganamos con las próximas elecciones? Si esto ya no, la situación ya no está para decir, bueno, el problema es el FMLN, que yo creo que en parte lo es, pero podríamos hablar del asunto, pero el problema también es Arena. Y la situación es una situación complejísima de país, y no es que ganando Arena van a venir los ríos de leche y miel, ¿verdad? Claro. Ahora, quizá la gente debería entender que buena parte del presupuesto de la nación está amarrado por ley, ¿no? Es decir, hay cuestiones de salarios que no se pueden tocar, entonces básicamente lo que reducís... El 6% de la Corte. El 6% de la Corte, es decir... Lo que se recorta entonces son básicamente gasto social, es decir, en lo que sí tenés libertad para poder invertir y ayudar a la gente a tratar de salir de la pobreza. Pero por el otro lado, tú tienes razón en esto, es decir, si no le hacemos frente al problema fiscal y no escuchamos a los países cooperantes, por ejemplo, países amigos que nos dicen, miren, hay que trabajar también en la parte del ingreso, y eso es la parte donde de repente Arena siempre dice no. Y yo personalmente creo, y después de mucho análisis, mucha conversación con personas como usted, doctor, que no todos los préstamos son iguales. Hay préstamos que sí deberían aprobarse y que sí ayudarían de repente a salir al país a flote, por lo menos mientras le hacemos frente al problema de qué vamos a hacer fiscalmente hablando. Yo pongo este ejemplo. El problema principal no es un problema de gastos, aunque hay gastos innecesarios. El problema es un problema de ingreso y en última instancia de producción. Yo digo, para ilustrar esto, si tenemos una deuda pública de casi 18.000 millones de dólares y el Producto Interno Bruto es de 26.000 millones, si el Producto Interno Bruto fuera de 100.000 millones, la deuda pública fuera peanuts, cacahuete, nada, ¿verdad? O sea, eso en términos sintéticos. Por lo tanto, y los países que crecen, ¿verdad?, y que producen mucho y que son competitivos, no tienen problemas de deuda pública y además manejan responsablemente las finanzas. Lo que quiero decir entonces que en última instancia este es un problema de inversión privada, porque además el Estado está quebrado, de que el Estado crea las condiciones
para que los privados inviertan, ¿verdad? Quitando las trabas, dando certidumbre, etc. Pero los privados no van a invertir si además de los problemas de falta de transparencia, corrupción, etc., no ven que el país va al garrote con esta situación fiscal, ¿verdad? Y no hay certidumbre de mediano y largo plazo y no existe un clima, dijéramos, adecuado donde hay entendimientos. Y por lo tanto, tenemos que pasar de tasas de inversión privada del 13% a tasas de 13% del PIB a tasas de 20 o 25% sostenido en los próximos 30 años, ¿verdad? Eso va a ayudar a recomponer la finanza pública, porque cuando hay menor crecimiento, el déficit fiscal es mayor y tenés que financiarlo con más deuda pública, ¿verdad? En la medida en que hay crecimiento, no solamente tendrías más ingresos fiscales, el déficit te reduce o te elimina y hasta podrías tener excedentes fiscales. Claro, esto tiene que ir acompañado de por supuesto, de la parte de la reforma previsional y de una reforma fiscal pro inversión privada y crecimiento, porque si matas a la gallinita de los huevos de oro, que es la base, dijéramos, del crecimiento y la creación de empleo y de riqueza, no tiene solución ni el problema del empleo ni tampoco el problema fiscal. En síntesis, no podemos ver el tema fiscal solo desde la perspectiva, dijéramos, de las finanzas públicas, sino de la economía real. Exacto. Porque en última instancia, el origen de este problema fiscal es que este país produce y exporta muy poco. Este país consume más de lo que produce, importa el doble de lo que exporta y gasta mucho más de lo que le ingresa. Ese modelo se tiene que transformar sí o sí. Okay. Y los políticos, y si no hay una visión de país y una visión de acuerdos, ¿verdad?, que precisamente trate de revertir eso, la situación va a ser peor sí o sí, ¿no? Y ya se nos acabó el tiempo para las excusas. Y si bien yo coincido con Héctor que los problemas se originaron en Arena con el modelo productivo y con esa reforma de pensiones que hubo y con el fideicomiso, etcétera, estos gobiernos últimos, en los últimos años, no hicieron la tarea, el homework. Que también ¿verdad? lo he dicho. ¿Verdad? Que tú lo has dicho, y por lo tanto los problemas que ya se arrastraban se han empeorado, ¿verdad? Pero por lo menos antes decían, bueno, los empresarios ahí tenemos nuestros amigos, ¿verdad? Y además hay facilidades, ¿no? Ahora se sienten que no solamente los problemas siguen existiendo, pero en algunos sentidos se han empeorado y ya no están los amigos, ¿verdad? Claro, o sea que yo entiendo de que Arena no puede desentenderse de que buena parte de este problema lo causaron ellos, que las personas que hoy día manejan Arena es otro punto, pero cargan con la herencia de lo que se hizo en el pasado. Pero mire mi pregunta ahora, doctor Héctor Dada, porque también Alberto decía algo y citaba a Sandra Barraza, decía que cuando uno gobierna, administra el poder, pero también administrar las crisis, y también sos el responsable de establecer negociaciones estratégicas. Esto es importante porque de repente esa negociación de fondo a la que vamos a tener que llegar, que es el modelo económico más los ingresos y los egresos, va a tener que pasar por negociaciones entre los partidos y entre el gobierno de turno. Pero yo sentí o intuí que lo que tú estabas diciendo, Alberto, en tu columna era que básicamente el gobierno del FMLN, a pesar de hablar de que habla de negociaciones, de establecer puentes, etcétera, no habían sido lo suficientemente hábiles como para lograr hacerlo. Mire, cuando yo recuerdo el pasado, honestamente le digo, no se trata de decir quién tuvo la culpa. También insisto en que el gobierno no ha hecho la tarea, y eso lo decía siendo ministro dentro del gobierno, ¿verdad? Lo que quiero decir es que tenemos un modelo agotado, eso en primer lugar. Y las finanzas públicas tienen que ser correspondientes al modelo.
Y aquí nos tenemos que hacer, y perdone, ya le voy a contestar la pregunta sobre el diálogo. La interrupción, hay que explicar que decir que va a cambiar el modelo no significa que va a cambiar el sistema político. No. Te lo digo porque la gente se asombra, creen que cambiar el modelo... Sí. Las apuestas que se hicieron ya no existen, no tenemos apuesta. ¿A qué apuesta el país? ¿Sobre qué se va a desarrollar? Pero además tenemos que hacernos las preguntas pertinentes. Mire, Arena bajó apreciablemente los impuestos en el gobierno de Cristiani y de Calderón Sol al sector privado y comenzó a cargar los impuestos a los consumidores con el IVA. Y sin embargo, la inversión fue baja. Gobernando empresarios, dando las medidas que se suponía. Entonces, aquí hay un problema, las medidas que se suponía que iban a permitir la concentración de ingresos suficiente como para hacer inversión. Aquí hay un problema grave porque también la empresa no invierte si las tasas de rentabilidad no son las que espera. Entonces nos tenemos que preguntar si la economía salvadoreña nos tiene eso. Además, la pequeñez de nuestra economía es un deterrente para mucha inversión. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que pensar las cosas más allá de los eslogans. Yo estoy de acuerdo con Alberto, si creciéramos más, sería más fácil, ¿verdad? Pero el problema, la pregunta no es qué pasaría si crecemos más. Hubo un ENADE que todo se basó, si creciéramos 7%, todo esto pasaría, y por lo tanto el gobierno tiene que hacer que la economía crezca 7%. Era en época de Arena, o sea que no le estaban reclamando al FMLN. Pero eso no basta, hay que decir cómo se crece más. Eso requiere sentarse, y por eso le dije que después le iba... Aquí tenemos ni el gobierno, ni Arena, ni la empresa privada, más bien las gremiales de la empresa privada, porque hay sectores de la empresa privada que sí están en esa disposición, de sentarse a discutir con seriedad el problema nacional. Estamos más en una guerra de afirmaciones públicas que muchas veces no tienen ningún sentido. Yo le voy a poner un ejemplo. La discusión sobre el empleo. La NEP y la ASI dicen el empleo bajó bruscamente entre noviembre y febrero. El gobierno dice entre febrero y febrero aumentó el empleo. Las dos cosas son ciertas, pero ahí usted encuentra, la posibilidad de que la gente esté diciendo cosas solo para atacar al otro, porque noviembre es un momento de gran empleo, de gran cantidad de empleo estacional en el país. Es el momento más alto del empleo en el año, por las ventas navideñas, ¿verdad? En el Seguro Social. Y cae en febrero, usted ya no lo tiene. Entonces, usted cogió el punto más alto del empleo normal y el otro, y esa pérdida hay en todo momento. Pero además sucede una cosa, que el Seguro Social solo es una fracción del empleo formal de este país, porque las actividades directamente agrícolas, los que realizan actividades directamente agrícolas, no pueden asegurarse en el Seguro Social. Las cooperativas agrarias son grandes empresas, porque son empresas, aunque el abogado de la NEP diga que no son empresas, ¿verdad? Y las asociaciones de cooperativas... Pero no cotizan al Seguro Social. Porque la ley lo impide. Claro. Los cultivadores de caña son empresas formales porque la ley de agroindustria azucarera las obliga a formalizarse. Entonces el empleo que producen es formal, pero tampoco pueden. Pero hay un montón de ocupaciones formales que no son asalariadas. Los consultores, por ejemplo,
no se aseguran al seguro social. Y usted sabe que en este momento también hay una dinámica de crear ocupaciones no asalariadas. Por ejemplo, Uber, los taxistas de Uber no son asalariados. Son empresas unipersonales que contratan con Uber la posibilidad de relacionar al cliente con el taxista, ¿verdad? Pero Uber no tiene empleados, más que los que manejan el sistema cibernético con el cual hacen el contacto. También tenemos eso, economías que tienden a generar ocupaciones que no son asalariadas. Vamos a dialogar, pero lo primero que tenemos que hacer es plantearnos la realidad. Primero seamos honestos con nosotros mismos y analicemos la realidad verdadera, valga la redundancia, porque cada uno está hablando de una realidad que no existe. Y segundo, puedo decir algo que molesta mucho cuando lo digo: aceptemos que tenemos visiones distintas de cómo debe ser el desarrollo. Los economistas pertenecemos a escuelas distintas. Yo soy buen amigo de Juan Héctor Vidal. Él pertenece a una escuela económica distinta que la mía. Pero ¿por qué hablamos con Juan Héctor Vidal tranquilamente? Porque cada uno pone sobre la mesa lo que piensa de verdad. Lo que implica, primero le digo, ser honesto con uno mismo. ¿A qué escuela de pensamiento me adhiero? Y podemos tener maneras diferentes. Tenemos que discutir ingresos. Los cooperantes no solo nos dicen que nos endeudemos o que bajemos ingresos, que le pongamos más altos impuestos a las altas rentas personales, está dicho. Desde 1996 que se quitó el patrimonio, no me acuerdo si fue el 96, pero por ahí fue, la ID comenzó a decirle al gobierno de El Salvador, según una agencia de Estados Unidos, que era un error haber quitado el impuesto al patrimonio. Es más, trajeron a Mark Gallagher, un gran experto norteamericano, a que hiciera un proyecto de ley de impuesto al patrimonio. Aquí se exageró la idea, la ilusión de que bastaba quitarle impuestos a los ricos para que se dinamizara el crecimiento. Entonces, pensemos en los ingresos del Estado. Y los que tienen más tienen que pagar más. Y eso no es un deterrente a la inversión. Está demostrado, Costa Rica tiene cargas sociales mucho más altas que El Salvador, ¿verdad? Y allá se invierte más que aquí. Claro, hay otros factores. Por eso digo que tenemos que analizar los factores, que no es solo la confianza que se tiene en el gobierno. En Nicaragua invierten y tenemos un gobierno que apoya más incondicionalmente a Venezuela que nosotros, ¿verdad? Que es un gobierno que se proclama socialista, aunque no lo sea, donde hay más corrupción que aquí. Y mucho menos institucionalidad. Y mucho menos institucionalidad. Y sin embargo, sacan dinero de El Salvador para ir a invertir allá porque se entienden fácilmente con él. La pregunta es, ¿por qué no se invertía ni siquiera cuando ellos dominaban los tres poderes del Estado durante 20 años? Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos precisamente vamos a hablar de eso, porque Alberto, ya lo dijiste, es decir, todo esto de la crisis fiscal y lo que hablamos de política fiscal solamente tiene que ver con el dinero que está circulando, que es el dinero que producimos, que produce la economía. Entre más produzcamos, más dinero tendría el Estado también. Eso sí, hay que hacer ajustes, como dice el doctor Héctor Dado, a la manera en que distribuimos los ingresos de la República en ese sistema tributario que tenemos, que es altamente regresivo. Pero vamos a hablar de modelo económico cuando regresemos. Antes de eso, sin embargo, quiero compartirle la siguiente información. Banco Promérica tiene banca móvil, facilita transacciones, optimiza el tiempo. Esta es una app en la que usted puede realizar esto: pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. El app de banca móvil usted lo puede encontrar gratis en las tiendas de Google Play y también en el App Store. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Bueno, Alberto, antes de pasar al tema del modelo, las negociaciones son importantes. Tú mencionabas que Sandra de Barraza, en tu columna, que decía básicamente, si llegas a gobierno, administrar es cierto el poder, pero también la crisis, pero también tienes la responsabilidad de establecer negociaciones y asegurarte que funcionen. Así es, y en ese sentido yo decía que con alguna reserva yo coincidía con su afirmación, que la responsabilidad última recae en el gobierno. Ya se acabó el tiempo para seguir confrontándose y tirándose. Este es el momento de la negociación, ¿verdad? Es decir, ya no hay escapatoria, porque en la medida en que vamos posponiendo, los efectos para la gente serán mayor y el ajuste que hay que hacer va a ser más radical. ¿Por qué es responsabilidad del gobierno? Porque porque no ha habido una verdadera estrategia de crecimiento, ni tampoco de sostenibilidad fiscal, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no ha habido una estrategia consistente de negociación con Arena y el Fondo Monetario Internacional. En mi opinión, no ha habido esa estrategia, ¿verdad? Entonces, si tuvieran la estrategia y decir, bueno, mire, reconoce que uno de los problemas fundamentales es el tema del crecimiento, se hace toda una visión respecto a cómo vas a dinamizar la inversión privada. Los empresarios se sienten acosados, ¿verdad? Es cierto, no es invento, te lo dicen. Todo estos parcheríos de impuestos, de tasas, de cosas, eso no es una reforma fiscal integral, la que se ha hecho después de 8 años, ¿verdad? Ni reforma fiscal, no solo no es nada. Sobre el tema de la evasión y la elusión fiscal tampoco se ha avanzado considerablemente. Entonces, el gobierno no ha hecho su tarea, y respecto al tema de la reforma previsional se fueron con esta idea de captar los ingresos de los asalariados que ganan menos de $500 y luego además agarrar los 4.500 millones que tienen en las AFP para eliminarse la deuda y mejorar, dijéramos, los números, ¿verdad? Eso implicaba el apoyo de Gana, por supuesto. Cuando Gana se les retiró, entonces, pero esto fue en marzo. El presidente advirtió de la emergencia, de la crisis fiscal en marzo del año pasado. Y tardaron un año el gobierno, el gabinete, después de haber llegado en reunirse para discutir el tema fiscal, ¿no? Y para poder ya ver que había un problema muy serio, pasaron casi otro año. Y desde entonces han pasado otros 13, 14 meses y no se hace nada. Yo siempre he dicho que, contrariamente a lo que es la creencia de todo el mundo, la gente muchas veces y los gobernantes no necesariamente defienden sus intereses, ¿no? Porque hay como un axioma que cada quien trabaja por defender los intereses. Si tú no entiendes la materia, y a veces hay materias técnicas, no defiendes los intereses aunque crean. Cualquier persona hubiera dicho, bueno, este gobierno, ante la situación, los datos que ellos tenían de la situación de las finanzas públicas, ¿verdad?, de la bomba previsional, etcétera, lo tenían en la transición. Tendrían que haber hecho un diseño y decir, bueno, este país necesita un acuerdo, ¿verdad?, con el sector privado, con el Fondo Monetario, y vamos a hacer el ajuste, ojalá un ajuste más moderado con recursos en la primera mitad del gobierno, de tal manera que estabilizar las finanzas ya para la mitad, y la segunda mitad pues poder lidiar con la situación en mejores condiciones. No hicieron esto, ¿verdad? No hicieron esto, y ahora tienen que hacer el ajuste que ya comenzaron en la coyuntura electoral, pagando los costos enormes. Decime, ¿cuál era la defensa de los intereses del FMLN y del gobierno y del país de esta estrategia? Yo no lo entiendo, ¿verdad? Y ahora sí, en las dos coyunturas electorales es cuando viene el ajuste, que ya comenzó, por cierto. Y como el país no ha tenido experiencia de ajuste económico, no sabe lo que es eso, ni siquiera los profesionales y muchos economistas no hablan de esto. A mí me tocó vivirlo en Nicaragua, ¿verdad? Siendo asesor en Nicaragua en el 87, 88. Lo que hicieron los sandinistas, ¿verdad?, es una operación de cirugía mayor sin anestesia. ¿Ah? Eso es lo peor del mundo. A eso vamos.
A eso vamos. Si no hay acuerdo. Por eso es que yo dije que, contrariamente a lo que uno hubiera pensado, el mejor aliado potencial del FMLN era el Fondo Monetario Internacional y Arena. Y también nunca se imaginó Arena que iba a tener, no le iba a quedar más remedio que llegar a acuerdos para salvar al mismo gobierno del FMLN, ¿no? El mundo no es blanco y negro. Entonces, pero el problema es que ya nos farreamos, desperdiciamos 3 años. Y ahora se llegó el momento de los quíuboles, de las verdades. Y entonces es el momento de la negociación. Porque si no, las consecuencias van a ser mucho mayores, que es lo que viene ya. Y estamos hablando, ya dijo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, que no tiene nada de derecha, ¿verdad? Financiados por los nórdicos, con una concepción de un Estado fuerte, es socialdemócrata. Entonces no tiene nada que ver con la... dice que el gobierno no ha logrado ni logrará la meta que se propuso de crecimiento del 3% del PIB para su gobierno, que el gasto social se redujo 7.6% en el último año y que el gobierno ha postergado el diálogo fiscal incluyente. Las restricciones fiscales le están pasando factura a la política social del gobierno, pero como dicen en Estados Unidos, you ain't seen nothing yet. No has visto nada todavía. Entonces, de lo que viene. Así brevemente, Alberto, ¿a qué acuerdo debería llegarse a tu juicio? Es decir, si no hubiese mayor deliberación y lo tuvieras que tomar tú, ese acuerdo, ¿qué acuerdo habría que hacer? ¿Vamos a eliminar desperdicio, pero vamos a crear estos impuestos? ¿Una combinación de ambos? ¿Solo una parte? ¿Qué harías? Bueno, primero, este es un problema integral. Y este no es solamente un problema por el lado fiscal. Este es un tema de crecimiento. ¿Verdad? Y para eso hay que retomar, hay que hacerle una apuesta a los nuevos motores del crecimiento, y esto nos lleva al tema de la transformación productiva, el tema logístico, el tema, todas las cosas que no se han hecho o que se han abandonado. Esto es fundamental. Y lo otro es, vamos a ver de las opciones, cuál es la mejor reforma previsional. Hay que traer a los técnicos de afuera, no solo poder, aquí no inventamos la reforma, es decir, aquí no inventamos las pensiones, ni las públicas ni las privadas. Esta no es la fuente del saber y del conocimiento sobre el tema fiscal y sobre el tema de pensiones. ¿Desde cuándo te traes a los mejores del mundo? ¿Verdad? ¿Cómo se llama el que trajo la fundación? Carmelo Mesa Lago. Mesa Lago, que es un especialista de primera y además que nos tiene cuadriculados, nos está estudiando. Decía, te traes a Mesa Lago y hay otra gente, expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Saca esto de la confrontación política e ideológica entre los dos partidos y trae gente seria que nos ayude. Eso en primer lugar. Hacer una reforma fiscal integral, que no significa que vas a comenzar a poner más impuestos, porque no estamos para eso, pero sí de manera paulatina, cómo cerrar los portillos a la evasión, la elusión, cuál es la manera más efectiva de hacerlo. Cómo introducir posiblemente, contrariamente a lo que sería tal vez nuestro deseo, como la situación va a ser tan delicada, es ya tan delicada, vas a tener que introducir el IVA, pero puede ser un IVA diferenciado donde excluyas para los medicamentos, lo excluyas para alimentos, ves si podés dar subsidios a algunos sectores más empobrecidos, etc. Pero te moves. Pones el impuesto predial, ¿verdad? Paulatino, comenzás bajo. En la medida que vamos creciendo, puedes ir metiendo otros impuestos, pero yo no soy de la opinión que en este momento es de poner más impuestos y seguir con el endeudamiento. Es posible que tengas que endeudarte un poco más para aquellos temas fundamentales. En primer lugar, para que no se te descuadre todo y haya una confrontación y un problema de gobernabilidad más serio. Pero también lo tienes que hacer pensando en las grandes apuestas de inversión que te van a dar un rédito en términos de los ingresos. Si hay un recorte demasiado del gasto y del consumo, eso va a afectar la demanda
puede haber una insuficiencia de demanda para aquellos sectores que producen para el mercado nacional, y como resultado de eso, eso hace caer el PIB, ¿verdad? Y te produce a su vez un problema de menores ingresos fiscales, como por cierto lo ha venido diciendo el presidente del Banco Central, que tiene un estudio precisamente sobre los coeficientes de cómo impactaría la reducción del gasto y cómo caería, dijéramos, la inversión y el mismo crecimiento resultado de eso. Tampoco querés eso. O sea, lo que estoy diciendo es, hay soluciones, hay una manera de negociar, y los duros de arena que están en eso, cuando llegas a acuerdos fundamentales con el Fondo Monetario, los Estados Unidos observándote y otras potencias, ¿verdad? Con los grandes empresarios y algunos que son cultos y que tienen formación y que entienden, le van a decir a los políticos, vaya muchachitos, vamos a negociar porque lo que se viene es serio. Y se van a alinear porque, entre otras cosas, los financian en las campañas. Okay. O sea, esto no es un problema que no se puede. Se debe. Se puede. Déjame tenerte ahí, Alberto, porque quiero tocar con el doctor Tordada. Él hizo una pregunta muy importante hace unos minutos. Decía, bueno, hablamos del modelo económico, pero ¿cómo se crece más? Es decir, es un hecho que desde 1996 este país no crece lo que debería crecer. Crecíamos al 2%. Yo recuerdo bien ese bajón. Que coincidió precisamente cuando Arena pierde también las alcaldías en el área metropolitana. El punto es, doctor, ¿a qué le vamos a apostar? Es decir, sabemos que si queremos apostarle a una actividad económica de alto valor agregado, es decir, que pague bien a la gente, tenemos que tener también una profunda reforma educativa en este país. Y para que la gente lo sepa, un cambio de modelo económico también es un cambio a mediano plazo, es decir, 15, 20 o 25 años. Es decir, por ejemplo, si sabemos que tenemos tierras en este país que son aptas para cultivar cacao, bueno, vas a industrializar y tecnificar el cultivo del cacao, pero eso luego lo vas a encadenar con una industria que te produce cacao para el mercado nacional e internacional, de tal manera que la gente que trabaje ahí gane buen dinero también, porque el Estado va a tener más dinero en la medida que la gente también gana más dinero, doctor. Sí, mire, hay que decir que eso supone dos cosas. Primero, diferenciar lo que hay que hacer ya y lo que es de mediano plazo. Si no resolvemos de inmediato la crisis fiscal, estamos hablando paja del futuro. En segundo lugar, yo le tengo miedo a eso que dice Alberto, técnicos. Sobre todo que nosotros somos profesionales de las ciencias sociales y hay escuelas muy distintas, ¿verdad? ¿A qué le tienes miedo? ¿Traer a Mensalago? Simplemente decir, no, a Carmelo no le tengo miedo porque yo lo conozco bien a Carmelo. No, que tenemos que aceptar que hay técnicos de distintas escuelas de pensamiento, sí, ¿verdad? Porque yo insisto, Alberto, que hay que poner sobre la mesa lo que pensamos. Hay alguna gente que sigue creyendo las ilusiones locas del neoliberalismo, que se mostraron ilusiones locas, ¿verdad? Pero hay otras ilusiones que también resultaron tanto o más locas. No, yo no he dicho que son las únicas. Claro. Pero hay gente y que tiene todo el derecho de estar, para decirlo, en la escuela de la demanda de la economía o en la escuela de la oferta, para sintetizarlo. Sí, sí. Entonces, cuando tú decís lo de los ingresos, estás en la escuela de la demanda, ¿verdad? Otros creen en la escuela de la oferta. Cuando estoy en los gastos, estoy en la escuela de la demanda. Cuando estoy en la generación de ingresos, estoy en la escuela de la oferta. Pero no podés estar con un pie en cada una. Lo que pasa es que Marx nos influenció en el sentido de que hay que desarrollar las fuerzas productivas. Yo como nunca llegué a ser marxista, entonces no tengo ese problema. Y de ahí vamos a negociar. Pero repito, tenemos que distinguir lo inmediato de lo que es de mediano plazo. Y de inmediato hay que resolver la crisis fiscal. Lo mismo nos dijo
Guillermo López Suárez el 2004, yo lo he dicho en este programa. Y comenzamos a negociar, ¿verdad? Y se acabó la negociación, porque era mejor comenzar a poner parchecitos. Bueno, ¿lo sacaron a él? Lo sacaron a él. ¿En el gobierno anterior? Pues exactamente, porque habíamos llegado a acuerdos de algunos impuestos. Creo que hay que poner impuestos, porque está demostrado que la concentración del ingreso en este país no ha producido más inversión en el país. Y que el Estado tiene un papel que jugar fundamental, que tú lo estás diciendo, hay que dar subsidios, etcétera. Todo eso no se hace sin aumentar los ingresos del Estado. Hay que poner impuestos. Y preferentemente impuestos a los que tienen más ingresos, que son los que se benefician más del funcionamiento de la economía. En el agro, usted ha mencionado, la política de Calderón solo era destruir el agro. Abiertamente dijeron, el país ya no tiene vocación agrícola, hay que convertir a todos los trabajadores del campo en trabajadores de la maquila de vestuario. Eso fue dicho explícitamente como política de gobierno. O sea, no me lo estoy inventando. Fue dicho explícitamente. Desde el gobierno de Saca, para ser, uno tiene que ser honesto, ¿no? Se comenzó a tratar de dinamizar el campo, cosa que se aceleró mucho en el gobierno de Funes y también en este gobierno. Pero nos hemos preocupado solo de la producción de granos básicos. O sea, de dejarlos en la parte estrictamente agrícola. Hay que preocuparse de que esas que son de las mejores tierras del país, las que tienen las cooperativas de reforma agraria, por ejemplo, se conviertan en productores agroindustriales, que pasen a la etapa de agroindustrialización. Usted lo estaba diciendo, pero no es lo único eso. Exacto. No es lo único eso. Tenemos cooperativas de producción de camarones en la costa que no dan el salto, ¿verdad? Entonces hay que preocuparse por eso, pero eso no resuelve el problema. Pero le voy a decir una cosa, el modelo tiene que ser fruto de la negociación, porque los privados son los que tienen que invertir. Ok, se nos acabó el tiempo, caballeros, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes en República. Sé que este tema del modelo económico es algo que da para mucho que hablar, y las apuestas las podemos ir enumerando y podemos armar una República para hablar propiamente solo de qué tipo de apuestas concretas podríamos hacerle de aquí de cara al futuro y hablar de esa profunda reforma educativa que debe acompañar a ese modelo. Muchísimas gracias, doctor Héctor Dada, Alberto, por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Hola Carlos, muy buenos días, gracias. Un saludo muy cordial para el doctor Dada y por supuesto para el señor Arene, muy recordado por Duro Blandito, la columna que por supuesto lo lanzó al estrellato hace un par de años en las páginas del diario de hoy. Gracias por comenzar la semana con esta interesante entrevista, nosotros estamos listos ya.